A ver, le contesto a dos cosas. Sí. A la primera, el Tribunal Constitucional, efectivamente, como dice usted muy bien, es el órgano que nos hemos dado para que solucione el último, es el que cierra el sistema. Todos los españoles. Sí, bien. Pero es verdad que el Tribunal Constitucional no tiene nadie por encima. Es el último. Por encima del Tribunal Constitucional no hay nadie. Digamos que el Tribunal Constitucional, en el término, por entendernos, en términos jurídico-políticos, es Dios, en el sentido de que no tiene nadie por encima. Bien, el único control democrático del Tribunal Constitucional se lo tiene que ganar el propio Tribunal Constitucional, estando siempre apegado a la letra de la Constitución e interpretando con neutralidad. Si el Tribunal Constitucional se sale de su papel de estrictísima neutralidad, se hunde el sistema. Porque el árbitro no puede tomar partido. Entonces, es el árbitro, estamos de acuerdo. ¿Tenemos que respetar al árbitro? Sí, excepto cuando el árbitro coge la pelota, se va al punto de penalti y mete un gol. Y dice, gol de tal equipo, porque entonces ya no es el árbitro. ¿Cuándo ha hecho eso, señor Uría? Eso es lo que está sucediendo. Y se lo explico con la respuesta a la segunda parte de su pregunta. Lo que usted me ha dicho es que hay un problema político, y yo estoy muy de acuerdo. Hay un problema político difícil de resolver, muy difícil, yo no tengo la solución, y queremos judificarlo, es decir, queremos que los jueces den una solución a un problema que tiene que ser político. Y en ese terreno los jueces acaban haciendo política. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando el reglamento y la ley del Parlamento de Cataluña, el reglamento del Parlamento y la Constitución, dicen, para ser presidente de la Generalitat, usted, si usted es diputado, está en pleno ejercicio de sus derechos, puede ser investido presidente de la Generalitat. A distancia. Eso no dice en ningún sitio. Claro, ni una cosa ni la contraria, don Joaquín, es que... Déjeme acabar. Claro, Cuando el Tribunal Constitucional dice, y eso lo ha dicho, aunque no sea a distancia, aunque usted comparezca porque entre como sea, usted no puede ser elegido porque necesita permiso de un juez, no es que se esté inventando algo, es que está diciendo un despropósito, está tomando partido, está diciendo, como no nos interesa políticamente que el señor Puigdemont sea elegido, dice, aunque usted logre entrar en el Parlamento, fíjese que le acepto y se lo compro, que la investidura a distancia es problemática, yo también lo creo, y yo creo que no es constitucional, y lo creo, pero es que el tribunal ha dicho, si usted entra en el Parlamento y defiende de viva voz su discurso y consigue 2 votos y tiene todos los requisitos de la ley, dice, tampoco. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Entonces, cuando el tribunal dice esas barbaridades jurídicas... Tiene causas pendientes, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver que tenga causas pendientes? Ah, no. Por ahora es una persona inocente, sí, claro, en pleno ejercicio de sus derechos. Pues que vaya a un tribunal a dar... Tiene pleno ejercicio de sus derechos políticos. Luego, igual que ha podido ser elegido diputado, puede ser elegido presidente de la Generalitat. Lo sabe un estudiante de primero de Derecho, lo sabe el Tribunal Constitucional. Cuando toma partido con una barbaridad como esa, yo digo, pues se acaba el juego. Pregunta de Rafael Minder.